Saludo con gusto a Gabriel Casillas, economista en jefe de Barclays. Gracias por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias, estimado Guillermo. Un gusto estar en tu programa y saludos a tu amable auditorio. Gabriel, ha sido un día de locos en los mercados bursátiles del mundo. ¿Qué fue lo que pasó? Básicamente son dos cosas que vienen de la semana pasada. Uno es el tema en Japón. En Japón llevaba muchos años, tú muchas veces lo has comentado, con inflaciones muy bajas o inclusive caída en precios. Entonces las tasas están prácticamente en 0%. Entonces muchos inversionistas por décadas pidieron prestado en yenes a tasas prácticamente cero y se pusieron a invertir estos yenes en todo el mundo en activos de riesgo como bolsa, pesos mexicanos, bolsa japonesa, bolsa americana, de todo. Entonces, esto funcionó por muchos años y la semana pasada el Banco Central de Japón, por primera vez en muchos años, subió las tasas de interés. Entonces, al subir las tasas de interés, encarecen los fondos estos que estaban siendo prestados. Y por otro lado, el viernes se publica el reporte de empleo en Estados Unidos, donde refleja una debilidad. Si refleja debilidad de la economía más poderosa del mundo y la única que realmente ha estado creciendo a tasas altas, entonces claramente los inversionistas se asustan y dicen, bueno, entonces, ¿qué viene, no? Entonces, las empresas no van a tener las ganancias, todos estos activos de riesgo no nos van a dar lo mismo, inclusive las tasas de interés en Estados Unidos pudieran llegar a bajar. Entonces, una combinación de donde pediste prestado te están subiendo las tasas de interés y donde lo invertiste ya no te van a generar lo mismo, entonces eso hace que se colapse. Entonces, tienes que salir a vender esos activos de riesgo, vendes acciones en la bolsa, vendes pesos mexicanos y para poder pagar tus deudas en yenes. Entonces, este movimiento, que tiene muchos nombres, ¿no? Que si el unwind o no sé qué, este movimiento es el que está causando digamos, toda esta volatilidad que vivimos hoy en día, creo, Guillermo. Gracias, Gabriel. Datos duros relacionados con la baja del empleo y temores fundados de una recesión en Estados Unidos parecen haber sido los detonantes de la crisis financiera de hoy. Ya lo referías. ¿Qué opinas? Exactamente. Es Estados Unidos, pero también la parte de Japón es importante, donde pedían prestado estos inversionistas a una tasa sumamente baja y a la de subirla, pues se encarece, ¿no? Entonces es la combinación de las dos. Siempre es bien difícil para los economistas pronosticar recesiones. Somos bastante malos, ¿no? Decimos que van a pasar, pero no decimos cuándo, ¿no? Sin embargo, en esta ocasión, yo creo que sí vamos a vivir varios días de volatilidad. Ahora, algo que siempre puede calmar a los mercados es la posibilidad de que la Reserva Federal baje las tasas, ¿no? Porque cuando empieza a bajar las tasas, pues esto puede ahora hacer que ahora la gente pida prestar en dólares e invierte en los otros activos de riesgo. Ahora, no necesita la Reserva Federal bajar las tasas ya mañana. Puede haber un señalamiento de que puede pasar en algún momento próximo y eso puede calmar a los mercados. Ahora, ¿qué tanto la Reserva Federal va a querer hacer eso? ¿Va a querer hacer ese señalamiento? Esa es la gran pregunta. Entonces, sí puede haber varios días o semanas de alta volatilidad con esto, ¿no? Gabriel Casillas, ¿cuál es el impacto de lo que pasó hoy? Bueno, el impacto es, bueno, para los portafolios de inversión a nivel global, pues, tuvieron pérdidas muy fuertes, ¿no? Sobre todo para los que no estaban, que eran muchos, preparados. Y en el caso, si lo aterrizamos en México, pues tuvimos una depreciación del peso mexicano importante, una caída de los precios de las acciones en bolsa, pero lo más importante es la parte del tipo de cambio, ¿no? Porque el tipo de cambio, la pregunta siempre es, bueno, ¿fue lo de Japón? ¿Fue lo global? ¿Realmente en México no está pasando nada? ¿O sí? Porque el peso le habíamos llamado superpeso, ¿no? En este año, el año pasado, que se había comportado muy bien, pero había una serie de pilares que lo mantenían, independientemente del tema de Estados Unidos o Japón, que eran 6 pilares muy rápidos. Uno, un universo de inversión más chico, donde los inversionistas no pueden invertir ya en Rusia desde que invadió Ucrania, donde se quieren salir de China. Dos, un Banco de México responsable subiendo tasas, ¿no? Atajando la inflación. Tres, responsabilidad fiscal. Cuatro, una cuenta corriente, un comercio internacional bastante sano, con un déficit bajo y muy bien financiado. ¿No? Cinco, las posibilidades de nearshoring que van a seguir. Y seis, estabilidad política en México. Sin embargo, en lo que corresponde a México, que son del 2 al 6, sí ha habido algunos cambios, ¿no? Que hacen a México un poco más vulnerable, ¿no? Banxico dejó las tasas
ya altas por mucho tiempo. La política fiscal sí ha sido responsable, pero se subió fuerte el déficit este año, ¿no? La parte de comercio internacional sigue bien financiado el déficit, pero hemos visto que las remesas se han empezado a estancar, a pesar de que el último dato fue muy bueno. Y si hay una debilidad en Estados Unidos, pues es probable que las remesas se estanquen o se lleguen a caer. En la parte de nearshoring, a pesar de que ahí va, ha sido un poco menos de lo que algunos esperaban. Y además hay anuncios que no ayudan mucho, como esta idea de la planta de Tesla, que no es la más importante ni la más grande, pero pues de todas maneras que Tesla ya no se vaya a hacer o que esté pausada para hacerse en Nuevo León, le quita es muy emblemático, ¿no? Le quita un poquito de momentum a todo esto. Y en la parte de estabilidad política, pues toda esta agenda de reformas que quiere impulsar el presidente López Obrador en septiembre, pues la verdad es atenta contra la democracia y eso no le gusta a los inversionistas. Entonces también del lado de México había una serie de cosas que ponen a México un poco más vulnerable que lo que estaba hace algunos meses. Gabriel Casillas, ¿qué sigue hacia adelante? ¿Es de esperar que los mercados continúen con esta inestabilidad y volatilidad? Yo creo que sí. Vamos a ver inestabilidad, probablemente semanas, si no es que meses. Lo que podría calmarlo es una señal muy clara de que la Reserva Federal va a bajar tasas o de plano que las baje un buen día de estos, ¿no? Eso sería lo que pueda calmar. De otra manera, es muy factible que vivamos inestabilidad por varios días o semanas. Déjame preguntarte, porque es un tema crucial en México, ¿cuáles son las perspectivas para la cotización del peso frente al dólar, pues que es uno de los temas que más preocupa en nuestro país? Pues la combinación de factores que bien mencionas, ¿no? Unos son de fortaleza, ¿no? Al final la tasa de interés en México sigue siendo muy alta y atractiva para los inversionistas, en el 11%, ¿no? La tasa de política monetaria. El nearshoring es algo que va a seguir, aunque no queramos, ¿no? Porque no hay muchos lugares donde realmente colocar una planta manufacturera cerca de Estados Unidos con los beneficios que sigue teniendo México. O sea, hay cosas positivas, pero en el margen sí se han deteriorado y la agenda de reformas que quiere impulsar el presidente López Obrador ahora en septiembre, como bien comentas, Guillermo, pues sí atenta a esta, o sea, vamos, disminuye esta fortaleza o aumenta las vulnerabilidades, ¿no? Al final del día, el inversionista quiere saber si está atentado a la democracia con desdibujar la división de poderes, ¿no? Porque el Poder Judicial puede quedar pues sin mucho poder, ¿no? O en manos del Ejecutivo. En el tema de reforma política, atentar con la democracia, igual que los organismos autónomos. Esto, en la medida que no afecte la probabilidad de repago, ¿no? La probabilidad de que la política fiscal siga siendo prudente, pues no va a haber mucho movimiento, pero es un factor de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, eso lo ven los inversionistas y dicen, si no temían invertir en México, pues ahora tienen un temor adicional, o si tenían 5, ahora tienen 8 temores, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos viendo el tipo de cambio? Muy volátil estos días. Probablemente podamos volver a cruzar el 20 sin ningún problema si sigue la volatilidad. Sin embargo, hacia finales del año, y hay un punto más bien importante, Guillermo, la elección en Estados Unidos también, sobre todo teniendo un candidato como Donald Trump que va a utilizar la retórica anti-México, eso también le va a poner presión al tipo de cambio. Entonces es probable que tengamos volatilidad, tendencia depreciatoria, y que hacia finales del año, ¿no? Ya que pasen las elecciones de Estados Unidos, ya que pase todo este ruido de las reformas, etcétera, probablemente podamos regresar. Nosotros tenemos a finales del año un nivel de 18.75, entonces no es mucho, pero vamos, es por abajo de lo que está en estos momentos. Gabriel Casillas, economista en jefe de Berkeley, estamos a 2 meses del inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es el panorama económico que adviertes para el siguiente gobierno? Pues nosotros en Barclays estamos optimistas con Claudia Sheinbaum. Lo que nos tiene pesimistas es el cierre de gobierno de López Obrador con esta agenda de reformas. O sea, nosotros pensamos que las reformas es probable que se aprueben tal como se mandaron, que no haya muchos cambios, y esto sí pueda poner muy incómodo a los inversionistas y mucha volatilidad. Sin embargo, el 1 de octubre creemos que puede haber un cambio significativo, ¿no? A la doctora Claudia Sheinbaum le va a tocar desarrollar todo el andamiaje, todas estas leyes secundarias, ¿no? Que pueden mitigar mucho de los riesgos que puedan provenir de estas reformas. Vemos responsabilidad fiscal, vemos una toma de decisiones
mucho más utilizando, digamos, análisis costo-beneficio, no nada más ocurrencias, ¿no? Vemos un respeto a la autonomía del Banco de México y vemos también algo bien importante, pues una apertura a la inversión en energía, tanto energías verdes como renovables, pero hace mucha falta el tema de apertura a la inversión privada en la parte energética. Entonces, creo que algunos de los pilares con los que ha cojeado la administración actual podrían corregirse en la siguiente administración con la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, estamos pesimistas de corto plazo, sobre todo por las reformas, y optimistas a partir del 1 de octubre. Está claro que desde el punto de vista presupuestal, el nuevo gobierno no tendrá una situación económica cómoda. ¿Qué panorama enfrentará Claudia Sheinbaum? La doctora Sheinbaum y su equipo saben que tienen que hacer una consolidación fiscal. No se puede tener un déficit casi del 6% del PIB, como este año, ¿no? Es lo que se planteó. Entonces se necesita regresar a un nivel que permita que la deuda se permanezca en un cociente de 50% del PIB. Con déficit cada año de 6%, la deuda va subiendo. Entonces, para mantenerlo en 50%, a las tasas de crecimiento que tenemos, hay que regresarlo al 3%. Ellos lo saben que tienen que mandar esa consolidación fiscal. No es tan difícil hacerlo el primer año, ¿no? Sobre todo porque hay muchos temas de una sola vez, por ejemplo, las obras, lo que se invirtió adicionalmente para terminar el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, eso es un punto del PIB completo. Entonces ahí ya somos de 6 a 5. Hay varias cosas no recurrentes como los censos económicos del INEGI, las elecciones, que pueden quitarle 0.5 puntos del PIB. Y así me puedo seguir con algunos temas que son de una sola vez, no recurrentes, que son relativamente sencillos regresarlo hacia un 3%. Yo no creo que quieran mandar una señal del 3%, porque creo que la discusión va a venir en cuánto le tienen que asignar a Pemex, ¿no? A Pemex se le va a tener que asignar algo del presupuesto y eso es lo que va a definir, yo creo que si es entre 3 y 4%, cuál es el déficit al cual del 6% proyectado este año, bueno, 5.9, al año que entra, ¿cuánto se va a bajar? Si algo entre 3 y 4. No, la misma presidenta electa ha dicho 3.5. Yo creo que en ese rango más o menos vamos a verlo y yo creo que sí lo va a proponer y lo va a cumplir. Conceptos muy interesantes, visión importante para entender lo que estamos viviendo y lo que puede venir. Gabriel Casillas, economista en jefe de Berkeley, gracias por estar aquí. Me dará mucho gusto, estimado Guillermo. Siempre un gusto y ya sabes, podemos hablar de lo que pasó, por qué sí pasó o por qué no pasó. No siempre podemos explicar esa parte. Un gusto. Saludos a tu amable auditorio. Muchas gracias. Ya vendrán momentos para hablar de cuestiones adicionales.